El aire acondicionado del juzgado de lo familiar número 3 de la Ciudad de México luchaba contra el calor sofocante de febrero, mientras Diego Morales ajustaba su corbata prestada por tercera vez en 5 minutos. Sus manos, ásperas por años de trabajo mecánico, temblaban ligeramente mientras sostenía una carpeta de plástico amarillo con todos los documentos que podían demostrar que merecía conservar a su hija. Los pisos de mármol brillante reflejaban los trajes caros y los zapatos de piel italiana de los otros litigantes, pero Diego llevaba sus únicos zapatos formales, unos mocasines negros que había lustrado hasta quedar sin aliento la noche anterior. Su abogado de oficio había llegado apenas 10 minutos antes de la audiencia con una pila de expedientes bajo el brazo y la expresión cansada de quien maneja 50 casos simultáneamente. Al otro lado del pasillo, su ex esposa Alejandra se veía radiante junto a su nuevo marido, un empresario textil de Polanco, acompañados por un bufete jurídico cuyas tarifas por hora equivalían al sueldo mensual de Diego. Alejandra portaba un conjunto de diseñador color beige que probablemente costaba más que la renta de Diego, y sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban con impaciencia sobre su bolsa de piel genuina. Los murmullos de su equipo legal y las miradas ocasionales hacia Diego dejaban claro que consideraban esta audiencia una mera formalidad. Después de todo, ¿qué juez elegiría a un mecánico que trabajaba turnos dobles sobre un hogar estable y próspero en una de las colonias más exclusivas de la ciudad? El secretario judicial anunciaba los números de expediente con precisión mecánica, y Diego sentía cómo se le cerraba el estómago con cada nombre que no era el suyo. Sofía tenía 7 años y era todo su universo. Era la razón por la cual trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La razón por la que había aprendido a hacer trenzas viendo tutoriales en YouTube. La razón por la que cada domingo preparaba hot cakes con forma de mariposa mientras ella le contaba sus sueños de la noche anterior. Pero en este tribunal frío y formal, rodeado de gente en trajes costosos discutiendo su vida como si fuera un contrato comercial, Diego se sentía más pequeño que nunca. 4 meses atrás, Alejandra había solicitado la custodia completa, argumentando que la inestabilidad económica de Diego y sus horarios laborales extenuantes lo convertían en un padre inadecuado. Pintaba el retrato de un hombre demasiado pobre y ocupado para brindarle a Sofía la vida que merecía. La realidad era más compleja, pero en los juzgados familiares la verdad no siempre importaba tanto como las apariencias. Diego trabajaba como mecánico en el taller Hernández durante el día y manejaba un Uber por las noches, cada peso ganado destinado a la renta de su departamento en la colonia Doctores, la comida y los pequeños detalles que hacían sonreír a Sofía. Había vendido su guitarra Yamaha, el reloj Casio de su padre y cada posesión de valor para costear las consultas con abogados privados, solo para descubrir que no podía permitirse sus honorarios para la audiencia real. El defensor de oficio que le asignaron parecía competente, pero abrumado, con apenas tiempo para revisar los expedientes entre caso y caso. La noche anterior a la audiencia de custodia, Diego había permanecido de pie en el marco de la puerta del cuarto de Sofía, observándola dormir tranquilamente en la cama individual que él había pintado de rosa con calcomanías de unicornios. Sus dibujos cubrían cada centímetro de las paredes, figuras de palitos de un hombre y una niña tomados de la mano bajo arcoíris torcidos, con «Amo a mi papá» escrito en crayón morado en la parte superior. ¿Cómo podía explicarle a su corazón de 7 años que al día siguiente una extraña con una toga negra podría decidir que ya no podía vivir con él? ¿Cómo podía decirle que todo su amor, todos sus sacrificios, todas sus aventuras de los sábados por la mañana y cuentos antes de dormir podrían no ser suficientes ante los ojos de la ley?
Esa mañana, cuando Diego había llevado a Sofía a la primaria Benito Juárez, ella lo había abrazado más fuerte de lo usual, percibiendo que algo estaba mal a pesar de sus intentos por actuar con normalidad. «¿Prometes que me vas a recoger hoy, papi?», le había susurrado contra su pecho. Y Diego había tenido que contener las lágrimas mientras le prometía algo que quizás no podría cumplir. La había observado correr hacia el edificio escolar, su mochila de Frozen rebotando con cada paso, y se preguntó si podría ser la última vez que haría el trayecto a la escuela como su padre. Ahora, sentado en el juzgado, Diego repasaba cada momento de duda que el abogado de Alejandra usaría en su contra. Las veces que había llegado tarde a recoger a Sofía por culpa del tráfico. Su modesto departamento de 2 recámaras comparado con la casa de 3 pisos de Alejandra en Las Lomas. Los momentos cuidadosamente documentados cuando había mandado a Sofía a la escuela con torta de jamón en lugar de dinero para la cooperativa, no porque quisiera ahorrar dinero, sino porque había aprendido que ella prefería los sándwiches que él hacía con pequeñas notas escondidas adentro. Las puertas del juzgado se abrieron con un golpe seco y Diego observó cómo salían otras familias, algunas llorando de alegría, otras caminando en silencio devastado. Cada resultado le recordaba cuánto poder descansaba en las manos de una sola persona, la juez que decidiría el destino de Sofía. Había investigado extensamente a la magistrada Carmen Elena Vázquez, leyendo cada artículo disponible sobre sus 25 años de carrera en la judicatura. Era conocida por su enfoque directo y su particular atención al bienestar de los menores. Pero más allá de los reconocimientos profesionales y precedentes legales, Diego no tenía idea de qué tipo de persona determinaría el futuro de su hija. Mientras avanzaba la tarde, Diego notó a una mujer mayor luchando con un auto descompuesto en el estacionamiento del juzgado. Desde su asiento junto a la ventana, pudo verla parada sin saber qué hacer junto a un suru blanco que echaba humo, con su toga judicial colgada sobre un brazo, mientras hablaba desesperadamente por teléfono. El estacionamiento estaba casi vacío y los elementos de seguridad estaban concentrados en las entradas del edificio, dejando a la mujer varada bajo el sol implacable de febrero. Diego miró el reloj en la pared del juzgado. Su caso no estaba programado hasta dentro de 1 hora, y a pesar de todo lo que pesaba en su mente, no podía quedarse viendo a alguien en apuros sin ofrecer ayuda. 25 años trabajando con las manos le habían enseñado que la mayoría de los problemas mecánicos tienen soluciones simples, y dejar a alguien varado iba contra todo lo que su padre le había enseñado sobre ser un hombre decente. Se acercó a la mujer con cautela, sin querer asustarla. «Disculpe, señora, no pude evitar notar que tiene problemas con su coche. Soy mecánico y me da mucho gusto ayudarla si gusta». La mujer levantó la vista de su teléfono, su cabello canoso ligeramente despeinado por el estrés, y Diego pudo ver el alivio que invadió su rostro. Probablemente tenía 60 años, con ojos bondadosos detrás de lentes de armazón dorado, y algo en ella le recordó a su difunta madre. «¡Ay, Dios santo!», dijo, presionando una mano contra su pecho. Se suponía que debía estar de vuelta en el juzgado hace 20 minutos, pero mi coche empezó a echar humo y a hacer un ruido espantoso. Ya llamé a 3 grúas, pero todas me dijeron que tardarían por lo menos 2 horas. Señaló impotente al suru, que efectivamente liberaba un flujo constante de vapor blanco desde debajo del cofre. Diego se remangó la camisa, agradecido por algo concreto que pudiera arreglar en un día lleno de incertidumbres. «Déjeme echarle un vistazo. La mayoría de los problemas de sobrecalentamiento son bastante sencillos». Levantó el cofre e inmediatamente identificó el problema. Una abrazadera floja había permitido que una manguera del refrigerante se saliera, causando que el motor se sobrecalentara rápidamente.
Era exactamente el tipo de reparación simple que se veía catastrófica para alguien no familiarizado con la mecánica automotriz, pero que podía resolverse en minutos con el conocimiento adecuado. «Está de suerte», le dijo Diego, ya buscando en su bolsillo la pequeña caja de herramientas que siempre llevaba consigo. «Solo es una manguera de refrigerante suelta. La puedo tener de vuelta en 5 minutos». La mujer observó con asombro mientras las manos expertas de Diego rápidamente volvieron a conectar la manguera y aseguraron la abrazadera. Luego revisaron los niveles de refrigerante y probaron la presión del tapón del radiador. «No puedo creer que fuera algo tan sencillo», dijo, moviendo la cabeza con sorpresa. «El motor hacía unos ruidos horribles. Pensé que necesitaría un reemplazo completo». Diego se rió entre dientes, limpiándose las manos en el trapo de taller que guardaba en su bolsillo trasero. «Los coches son como las personas a veces. Hacen mucho ruido cuando les duele algo, pero generalmente solo necesitan que alguien ponga atención a lo que realmente está mal». Mientras la mujer se preparaba para irse, se volteó hacia Diego con gratitud genuina en sus ojos. «No le puedo agradecer lo suficiente por esto. La mayoría de la gente hubiera pasado de largo ante alguien en problemas. Claramente usted es un buen hombre». Buscó en su bolsa, pero Diego levantó una mano para detenerla. «Por favor, no es necesario ningún pago. Me da mucho gusto haber podido ayudar. Espero que el resto de su día sea mejor». Diego regresó al juzgado con una pequeña sensación de satisfacción, habiendo resuelto al menos un problema en un día lleno de desafíos irresolubles. Había usado 30 minutos de su tiempo de espera, pero ayudar a alguien en necesidad había calmado sus nervios y le recordó quién era realmente, bajo toda la ansiedad y dudas sobre sí mismo. Su padre siempre había dicho que el carácter no era lo que hacías cuando la gente te estaba viendo, sino lo que hacías cuando pensabas que nadie se enteraría jamás. De vuelta en el pasillo del juzgado, Alejandra y su equipo legal estaban repasando su estrategia con la confianza de personas que nunca habían dudado del resultado. Diego alcanzó a escuchar fragmentos de su conversación sobre los mejores intereses de Sofía y la estabilidad financiera. Términos clínicos que reducían a su hija a un conjunto de variables en una ecuación. Hablaban de ella como si fuera una mercancía que debía ser asignada en lugar de una niñita que todavía dormía con el elefante de peluche que Diego le había ganado en una feria hace 2 años. Finalmente, el secretario anunció el caso de Diego y su corazón martilló contra sus costillas mientras caminaba hacia la sala del tribunal. El espacio se sentía enorme e intimidante, con techos altos y retratos formales de jueces muertos hace tiempo observando desde las paredes. Alejandra y su abogado tomaron sus asientos en la mesa del demandante con confianza practicada, mientras Diego se sentaba solo en la mesa del demandado, muy consciente de cómo su ropa de trabajo destacaba en el ambiente formal. «De pie para recibir a la honorable magistrada Carmen Elena Vázquez», anunció el secretario, y Diego sintió que sus rodillas casi cedían cuando reconoció a la mujer que entraba a la sala del tribunal. Era la misma mujer cuyo coche había arreglado en el estacionamiento hacía menos de 1 hora. La magistrada Vázquez tomó su asiento en el estrado, y por un momento sus ojos se encontraron a través de la sala del tribunal. Diego vio un destello de reconocimiento cruzar por su rostro, pero su expresión permaneció profesionalmente neutral mientras revisaba los expedientes del caso. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has tenido un momento donde un pequeño acto de bondad lo cambió todo. El abogado de Alejandra lanzó su alegato inicial con precisión teatral, pintando a Diego como un padre bien intencionado, pero fundamentalmente inadecuado. Presentó gráficas que mostraban los ingresos de Diego comparados con las ganancias familiares de Alejandra.
fotografías de sus respectivas viviendas y testimonios sobre el horario laboral demandante de Diego. Cada argumento era técnicamente exacto, pero despojado de contexto, reduciendo los sacrificios y amor de Diego a meras estadísticas en un expediente legal. Su señoría, concluyó el abogado, aunque no cuestionamos el afecto del señor Morales hacia su hija, el afecto por sí solo no puede proporcionar la estabilidad, las oportunidades educativas y el futuro seguro que Sofía merece. Mis representados ofrecen un hogar con ambos padres, seguridad financiera y los recursos necesarios para el desarrollo óptimo de Sofía. Cuando llegó el turno de Diego para hablar, se levantó con piernas temblorosas, muy consciente de que no tenía formación legal, discursos preparados, ni abogado que lo guiara a través del laberíntico proceso del derecho familiar. Miró a través de la sala del tribunal hacia Alejandra, recordando cómo una vez habían planeado un futuro juntos, cómo ambos habían llorado lágrimas de alegría, y qué tan rápidamente el amor podía convertirse en guerra legal cuando un matrimonio fallaba. «Su señoría», comenzó Diego, su voz más fuerte de lo que había esperado. «No voy a pretender que tengo tanto dinero como mi exesposa, o que puedo ofrecerle a Sofía el tipo de ventajas materiales que tendrá en su hogar. Pero le puedo decir que cada día, durante los pasados 3 años desde nuestro divorcio, Sofía ha sido mi primer pensamiento al despertar y mi último pensamiento antes de quedarme dormido». Sacó su teléfono, mostrándole a la juez la foto de pantalla de Sofía sonriendo sin dientes después de perder su primer diente. «Esta niñita me enseñó que ser padre no se trata de tener la casa perfecta o el ingreso perfecto. Se trata de estar presente, cada momento, sin importar qué tan cansado estés o cuántas facturas necesiten pagarse. Se trata de aprender a hacer trenzas porque ella quiere verse bonita para las fotos de la escuela. Se trata de trabajar 2 empleos para que pueda tomar clases de piano, aunque eso signifique que yo tomo café en lugar de almorzar la mayoría de los días». La magistrada Vázquez escuchó atentamente, ocasionalmente tomando notas, y Diego notó que parecía estar pesando sus palabras más cuidadosamente de lo que se había atrevido a esperar. Continuó: «Sofía sabe que siempre voy a estar ahí para ella. Cuando tiene pesadillas, corre a mi cuarto porque sabe que le voy a leer cuentos hasta que se sienta segura otra vez. Cuando trae dibujos de la escuela a casa, cuelgo cada uno en nuestro refrigerador porque su arte es más importante para mí que cualquier decoración que el dinero pueda comprar». El abogado de Alejandra objetó el testimonio emocional, argumentando que los sentimientos no podían anular consideraciones prácticas sobre el bienestar de Sofía, pero la magistrada Vázquez permitió que Diego continuara. Había algo en su comportamiento que sugería que estaba escuchando más que solo argumentos legales en su sala del tribunal ese día. «Sé que no le puedo dar todo a Sofía», admitió Diego, su voz espesa de emoción. «Pero le puedo dar algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Le puedo dar un padre que la ama incondicionalmente, que la ve como lo más importante en su mundo y que sacrificará todo para asegurarse de que crezca sabiendo que es valorada por quien es, no por lo que tiene». La sala del tribunal quedó en silencio mientras Diego se sentaba, y por un momento el único sonido era el zumbido distante del aire acondicionado y el rasguño de la pluma de la magistrada Vázquez en su libreta. El abogado de Alejandra presentó testigos de carácter y expertos financieros, construyendo un caso convincente de por qué Sofía estaría mejor servida en su hogar estable y próspero. Cada argumento era lógico, bien investigado y legalmente sólido.
Pero cuando la magistrada Vázquez finalmente habló, su voz llevaba un peso que sugería que estaba considerando factores más allá de los expedientes legales y declaraciones financieras esparcidos en su escritorio. He estado presidiendo casos de derecho familiar por 25 años, comenzó. Y he aprendido que la evidencia más importante frecuentemente no puede encontrarse en documentos o testimonios. Miró directamente a Diego, y él sintió como si ella estuviera viendo más allá del hombre nervioso en ropa de trabajo hacia algo más profundo. Esta mañana experimenté problemas con mi automóvil en el estacionamiento del juzgado. Un extraño se me acercó cuando estaba varada y frustrada, y sin pedir nada a cambio, tomó tiempo de su propio día estresante para ayudar a alguien en necesidad. Ese extraño era el señor Morales. La sala del tribunal se llenó de murmullos sorprendidos, y el abogado de Alejandra se veía visiblemente sacudido por esta revelación inesperada. La magistrada Vázquez continuó. El señor Morales no tenía idea de quién era yo. Tenía toda razón de estar concentrado en sus propias preocupaciones, dada la importancia de la audiencia de hoy para su familia. Sin embargo, cuando vio a alguien en apuros, su primer instinto fue ayudar. Diego sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos mientras las palabras de la magistrada Vázquez calaban hondo. El simple acto de bondad que se había sentido como un pequeño descanso de su ansiedad se había convertido de alguna manera en la evidencia más importante de su caso. El carácter, dijo la magistrada Vázquez, su voz haciéndose más fuerte, no se demuestra con estados financieros o metros cuadrados de casa. El carácter se revela en las decisiones que tomamos cuando pensamos que nadie nos está viendo. El señor Morales me demostró hoy que posee el tipo de decencia fundamental y desinterés que hace a un buen padre. Revolvió sus papeles, pero Diego pudo darse cuenta de que ya había tomado su decisión. Aunque reconozco que la señora Hernández puede proporcionar ciertas ventajas materiales, estoy convencida de que los mejores intereses de Sofía son servidos permaneciendo con su padre. El vínculo entre ellos es evidente, y el señor Morales ha demostrado que prioriza el bienestar emocional de su hija por encima de su propia conveniencia. El martillo cayó con finalidad, y Diego sintió que sus rodillas cedían mientras el alivio lo inundaba. Sofía se quedaría con él. Todas las noches sin dormir, todas las luchas financieras, todo el miedo e incertidumbre habían llevado a este momento de validación. No solo se quedaba con su hija, una juez había declarado que su amor y dedicación lo convertían en el mejor padre. Alejandra estalló en lágrimas y su abogado inmediatamente comenzó a discutir opciones de apelación, pero Diego apenas los escuchó. La magistrada Vázquez había visto algo en él que a veces había luchado por ver en sí mismo. Había reconocido que ser un buen padre no se trataba de tener más recursos, sino de tener el corazón más grande. Mientras las personas salían de la sala del tribunal, la magistrada Vázquez se acercó a Diego discretamente. «Señor Morales, quiero que sepa que mi decisión no se basó únicamente en su bondad en el estacionamiento, aunque ciertamente reforzó mi evaluación de su carácter. Su hija tiene suerte de tener un padre que pone sus necesidades por encima de su propia comodidad y conveniencia». Diego apenas pudo hablar a través de su emoción. «Gracias, su señoría. Le prometo que Sofía nunca dudará de cuánto es amada». La magistrada Vázquez sonrió, la máscara judicial severa cayendo por un momento para revelar a la abuela que probablemente era fuera de la sala del tribunal. «No tengo ninguna duda de eso. Cuide de esa niñita y cuídese usted también».
Esa tarde, Diego recogió a Sofía de la escuela con lágrimas de alegría todavía frescas en sus mejillas. Cuando ella corrió hacia él con su entusiasmo usual, la levantó en sus brazos y la abrazó más fuerte que nunca. «Papi, ¿por qué estás llorando?», preguntó, tocando su mejilla con su manita. «Lágrimas de felicidad, mi amor», le susurró Diego contra su cabello. «Solo lágrimas de muchísima, muchísima felicidad». Sofía aceptó esta explicación con la confianza fácil de una niña que nunca había dudado del amor de su padre. Y mientras caminaban tomados de la mano hacia su modesto tsuru, Diego se sintió más rico que cualquier millonario. Comparte si alguna vez has experimentado algo similar o si crees que la bondad siempre regresa a ti. Esa noche, mientras cenaban en su pequeña mesa de cocina, Sofía parloteó sobre su día en la escuela, inconsciente de qué tan cerca había estado de perder la vida que habían construido juntos. Diego escuchó cada palabra, maravillándose de cómo el simple acto de ayudar a una extraña había salvado todo lo que más le importaba. Pensó en las lecciones de su padre sobre carácter y bondad, y cómo esos valores literalmente habían cambiado el curso de su vida. Las palabras de la magistrada Vázquez resonaron en su mente a lo largo de la noche. Ella había visto más allá de sus luchas financieras y ropa de trabajo para reconocer algo más profundo, algo que no se podía comprar o fabricar. En un mundo que frecuentemente medía el valor por los saldos bancarios y posesiones materiales, ella había elegido valorar la integridad y el amor por encima de todo lo demás. Mientras Diego arropaba a Sofía esa noche, ella lo miró con los ojos de su madre, pero la barbilla obstinada de él. «Papi, ¿siempre vas a estar aquí para leerme cuentos?», preguntó, y Diego sintió su corazón romperse y sanar simultáneamente. «Siempre, mi princesa», le prometió, besando su frente, «siempre y para siempre». Sofía sonrió y cerró sus ojos, segura en el conocimiento de que las promesas de su papi eran inquebrantables. Y Diego se sentó junto a su cama por mucho tiempo, observándola dormir y maravillándose de cuánto había cambiado su vida en un solo día. La batalla de custodia había terminado, pero Diego sabía que el trabajo real apenas comenzaba. Tenía una hija que criar, un futuro que construir y la responsabilidad de probarle a la magistrada Vázquez que había tomado la decisión correcta cada día. Pero mientras finalmente apagaba la luz del cuarto de Sofía y se dirigía al suyo, Diego sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. Afuera comenzó a llover contra las ventanas de su pequeño departamento, pero adentro todo estaba cálido y seguro y exactamente como debía estar. A veces, reflexionó Diego, los actos más pequeños de bondad crean los milagros más grandes. A veces, ayudar a una extraña a arreglar su coche descompuesto arregla algo roto en tu propia vida. Y a veces, ser una buena persona cuando nadie te está viendo es exactamente lo que la persona correcta necesita ver. ¿Harías lo mismo en su lugar? Déjanos saber en los comentarios qué crees que hace a alguien un verdadero buen padre. La mañana siguiente trajo la rutina familiar que Diego había temido perder para siempre. La cara somnolienta de Sofía en el desayuno, su plática emocionada sobre el día escolar que se acercaba y los preciosos minutos de tiempo entre padre e hija antes de que el mundo demandara su atención. Pero todo se sentía diferente ahora, bendecido con el conocimiento de que estos momentos eran suyos para conservar. Mientras Diego llevaba a Sofía a la escuela, otros padres lo saludaron con nuevo respeto.
La noticia sobre el caso de custodia se había esparcido, y aunque algunos podrían haber esperado que se jactara o celebrara públicamente, Diego simplemente sonrió y siguió con su día. La victoria no se trataba de probar que otros estaban equivocados, se trataba de probarse digno de la confianza que la magistrada Vázquez y Sofía habían puesto en él. En el taller mecánico, Diego se entregó a su trabajo con propósito renovado. Cada coche que reparaba era un paso hacia asegurar el futuro de Sofía. Cada cliente satisfecho, una pequeña victoria en construir la vida estable que ella merecía. Sus compañeros de trabajo notaron el cambio en él inmediatamente. El hombre preocupado y estresado que había estado apenas manteniéndose a flote por meses, había sido reemplazado por alguien que se movía con confianza tranquila y determinación inquebrantable. Hernández, el dueño del taller, apartó a Diego durante el almuerzo. «Lo que sea que haya pasado en esa sala del tribunal ayer, te hizo bien», observó el hombre mayor. «Estás trabajando como un hombre que sabe exactamente por lo que está luchando». Diego sonrió, pensando en las palabras de la magistrada Vázquez sobre cómo el carácter se revela en momentos inesperados. «Aprendí algo importante ayer», respondió Diego. «A veces las cosas más importantes de la vida pasan cuando ni siquiera estás tratando de que pasen. Solo tienes que ser el tipo de persona que hace lo correcto, aunque sea incomodiente». Esa tarde, mientras Diego manejaba su ruta de Uber, se encontró viendo a sus pasajeros diferente. Cada persona que se subía a su coche estaba luchando sus propias batallas, cargando sus propias esperanzas y miedos, y merecía bondad sin importar a dónde iba o cuánto daba de propina. Ayudó a una señora mayor con sus bolsas del mercado, esperó pacientemente mientras una madre joven luchaba con un asiento complicado para bebé, y escuchó con compasión los nervios de un estudiante universitario sobre sus exámenes finales. Estas pequeñas interacciones, que una vez se sintieron como obligaciones que lo retrasaban, ahora se sentían como oportunidades de practicar el tipo de persona que quería que Sofía viera cuando mirara a su padre. La magistrada Vázquez le había mostrado que el carácter se construía en momentos ordinarios, no en gestos grandiosos, y Diego estaba determinado a vivir a la altura de ese estándar cada día. Cuando llegó la hora de dormir de Sofía esa noche, ella tenía una sorpresa para él. «Hice esto en la escuela hoy», anunció, sacando un pedazo de papel de construcción cuidadosamente doblado de su mochila. Diego lo desdobló para revelar un dibujo en crayón de un hombre y una niñita parados junto a un coche, con las palabras «Mi papá ayuda a la gente», escritas en la parte superior con letras moradas. «La maestra Patricia dijo que deberíamos dibujar a alguien que admiramos», explicó Sofía seriamente. «Le dije sobre cómo siempre ayudas a la gente a arreglar sus coches, y ella dijo que eso te hace un héroe». Diego sintió que se le cerraba la garganta de emoción mientras estudiaba la obra de arte de su hija, viéndose a través de sus ojos inocentes. «¿De verdad crees que soy un héroe, mi amor?», preguntó, y Sofía asintió enfáticamente. «Ayudas a la gente todos los días, y me cuidas, y haces los mejores hot cakes de todo el mundo. Eso definitivamente es un héroe». Diego la abrazó fuertemente, entendiendo por primera vez que había estado tan enfocado en lo que no podía darle a Sofía que había fallado en reconocer todo lo que sí podía. Mientras pasaban las semanas, la vida se asentó en un nuevo ritmo marcado por confianza en lugar de desesperación. Diego todavía trabajaba 2 empleos, todavía luchaba ocasionalmente con las facturas, y todavía se preocupaba por proporcionar todo lo que Sofía necesitaba. Pero la ansiedad fundamental que lo había consumido durante meses se había desvanecido, reemplazada por el conocimiento certero de que estaba exactamente donde debía estar. Un mes después de la audiencia de custodia, Diego recibió una llamada inesperada del juzgado.
Su primer instinto fue pánico, preguntándose si el abogado de Alejandra había encontrado motivos para una apelación. Pero la secretaria de la magistrada Vázquez rápidamente calmó sus miedos. La magistrada Vázquez quisiera hablar con usted sobre una oportunidad de servicio comunitario. Está desarrollando un programa para padres que atraviesan batallas de custodia y cree que su perspectiva podría ser valiosa. La siguiente semana, Diego se encontró de vuelta en el juzgado, pero esta vez como invitado en lugar de demandado desesperado. La magistrada Vázquez se reunió con él en sus oficinas privadas, un espacio lleno de libros de derecho, fotos familiares y la sabiduría acumulada de 25 años en el estrado. He estado pensando en su caso, comenzó, y creo que hay otros padres en situaciones similares que podrían beneficiarse de escuchar su historia. ¿Le interesaría participar en un grupo de apoyo para hombres navegando el sistema de tribunales familiares? Diego se sorprendió por la petición, pero se sintió profundamente honrado. Me encantaría ayudar, su señoría. Recuerdo lo solo que me sentí atravesando ese proceso. Si compartir mi experiencia pudiera ayudar a alguien más, absolutamente estoy dispuesto. La magistrada Vázquez sonrió, y Diego pudo ver la compasión que había guiado su decisión en su caso. He aprendido que los mejores defensores de los derechos de los padres no son abogados o activistas, sino los padres mismos que han probado que el amor y la dedicación importan más que los recursos financieros. Su disposición a ayudar a una extraña en un estacionamiento me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter, pero su compromiso de ayudar a otros padres me dice aún más. El grupo de apoyo se convirtió en un compromiso mensual que Diego atesoraba. Sentado en un círculo con otros padres divorciados, compartiendo estrategias para la copaternidad, discutiendo los desafíos de la paternidad soltera y ofreciendo aliento a hombres enfrentando sus propias batallas de custodia, le daba a Diego un sentido de propósito más allá de las necesidades de su propia familia. Algunos de los padres eran adinerados, algunos luchaban financieramente como él lo había hecho, pero todos compartían el mismo amor desesperado por sus hijos y el mismo miedo de perderlos ante un sistema legal que no siempre reconocía el papel irreemplazable de un padre. Diego se encontró convirtiéndose en la voz de esperanza en el grupo, la prueba viviente de que los buenos padres podían ganar batallas de custodia contra probabilidades aparentemente imposibles. Una noche, mientras Diego salía de la reunión del grupo de apoyo, se encontró con Alejandra en el estacionamiento del juzgado. Ella estaba ahí por su propio asunto legal y por un momento ambos se congelaron, inseguros de cómo navegar este encuentro inesperado. Diego, dijo finalmente, su voz llevando una mezcla de tristeza y aceptación. Quería decirte que Sofía parece feliz cuando viene a visitarnos, realmente feliz. Puedo ver cuánto te ama y ahora entiendo por qué la juez tomó la decisión que tomó. Diego sintió una ola de compasión por la mujer que una vez había sido su esposa y la madre de su hijo. Alejandra, Sofía también te ama, siempre lo hará. Espero que podamos encontrar una manera de ser copadres que ponga su felicidad primero. Alejandra asintió, lágrimas acumulándose en sus ojos. Estaba tan enfocada en lo que pensé que ella necesitaba que olvidé pensar en lo que ella quería. Ella quiere a su papá, y viéndola contigo puedo ver que eres exactamente el padre que ella necesita. Esa conversación marcó el comienzo de una relación más colaborativa entre Diego y Alejandra. Desarrollaron un horario de custodia que le daba estabilidad a Sofía mientras aseguraba que mantuviera relaciones fuertes con ambos padres. La batalla legal que una vez había amenazado con destruir a su familia finalmente les había enseñado a todos lecciones valiosas sobre amor, sacrificio y lo que realmente importaba. Mientras se acercaba el 8º cumpleaños de Sofía, Diego se encontró reflexionando sobre el año que había cambiado todo.
La audiencia de custodia que una vez había parecido el fin de su mundo había sido en realidad el comienzo de un nuevo capítulo, uno marcado por confianza, propósito y el conocimiento inquebrantable de que era exactamente el padre que Sofía necesitaba. La fiesta de cumpleaños fue un asunto sencillo, celebrado en su pequeño departamento con decoraciones hechas en casa y un pastel que Diego había horneado él mismo. Alejandra y su esposo asistieron, junto con los amigos de Sofía de la escuela y los compañeros de trabajo de Diego del taller. La magistrada Vázquez incluso pasó brevemente, trayendo un regalo considerado y quedándose lo suficiente para ver la alegría en la cara de Sofía mientras soplaba sus 8 velas. «Pide un deseo, princesa», alentó Diego, y Sofía cerró sus ojos fuertemente, su cara arrugada en concentración. Cuando los abrió, miró directamente a su padre con una sonrisa que iluminó todo el cuarto. «Deseé que todos los papás pudieran amar a sus hijos tanto como tú me amas a mí», anunció. Y el cuarto se quedó en silencio con la sabiduría profunda y simple de una niña. Diego sintió lágrimas amenazando mientras se daba cuenta de que su hija había internalizado la lección más importante que podía enseñarle, que el amor no se mide por lo que puedes comprar, sino por lo que estás dispuesto a sacrificar. Más tarde esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y Diego limpiaba los restos de la fiesta, Sofía apareció a su lado con una expresión seria. «Papi, escuché a algunos de los adultos hablando sobre la juez y el coche y el juzgado. ¿Pasó algo importante que yo no sé?» Diego se puso a la altura de Sofía, considerando cómo explicar la complejidad de su batalla de custodia en términos que una niña de 8 años pudiera entender. «¿Recuerdas cómo mamá y yo tuvimos que ir a la corte para decidir dónde vivirías?» Sofía asintió solemnemente. «Bueno». «Yo tenía mucho miedo de que la juez pudiera decidir que deberías vivir con mamá todo el tiempo». «Pero yo quería vivir contigo», dijo Sofía, como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Le dijiste eso a la juez?» Diego sonrió ante la fe inocente de su hija en el poder de la honestidad simple. «Le dije cuánto te amo y qué tan importante eres para mí. Pero lo más importante pasó cuando ayudé a la jueza a arreglar su coche en el estacionamiento, antes de que supiera siquiera que ella era la juez». Los ojos de Sofía se agrandaron con entendimiento. «La ayudaste, porque eso es lo que hace la gente buena, ¿verdad? Como cuando me enseñaste a ayudar a mis amigos cuando están tristes o cuando sus mochilas están muy pesadas». «Exactamente como eso, mi amor. Y la juez vio que ayudar a la gente es simplemente quien soy yo, no algo que hago para obtener algo a cambio. Así fue como supo que siempre te iba a cuidar bien». Sofía lo abrazó fuertemente. Y Diego se maravilló de cómo el amor de una niña podía hacer que incluso las situaciones adultas más complejas se sintieran simples y claras. «Me da gusto que la ayudaras, papi, y me da gusto que ella me dejara quedarme contigo. A mí también, princesa, a mí también». Mientras Diego arropaba a Sofía esa noche, rodeado por los dibujos y fotos y pequeños tesoros que hacían de su departamento un hogar, sintió una gratitud profunda por el viaje que los había llevado a este momento. La batalla de custodia que casi lo había destruido, finalmente había revelado su mayor fortaleza, el amor inquebrantable de un padre que haría cualquier cosa por su hijo. La decisión de la magistrada Vázquez no solo había salvado a su familia, le había enseñado que el carácter importa más que las credenciales, que la bondad nunca es desperdiciada y que a veces los gestos más pequeños crean los milagros más grandes. Un coche descompuesto en el estacionamiento de un juzgado había cambiado la trayectoria de 2 vidas, probando que nunca sabemos cuándo un momento ordinario podría convertirse en lo más extraordinario que nos haya pasado.
Afuera de la ventana del cuarto de Sofía, la ciudad continuaba su ritmo inquieto, llena de extraños que podrían necesitar ayuda, niños que necesitaban amor y padres luchando sus propias batallas por el derecho de criar a sus hijos. Diego entendía ahora que su historia no era única en su dolor, pero era especial en su resolución. No todos obtienen una segunda oportunidad para probar su valor, y no todos encuentran un juez lo suficientemente sabio para ver más allá de las apariencias hacia el corazón que yace debajo. Mientras apagaba la luz de Sofía y le susurraba buenas noches, Diego hizo una promesa silenciosa de continuar viviendo a la altura de la fe que la magistrada Vázquez había puesto en él. Cada día sería una oportunidad de probar que su decisión había sido correcta, que los buenos padres vienen en todos los paquetes y que el amor realmente es la calificación más importante para la paternidad. El camino por delante todavía tendría desafíos, luchas financieras y las dificultades ordinarias de criar a una niña como padre soltero. Pero Diego enfrentó ese futuro con confianza, sabiendo que ya había pasado la prueba más importante de su vida, probar que cuando el carácter importa más que el dinero, un buen hombre puede superar cualquier obstáculo para proteger a las personas que más ama. A veces las batallas más importantes se ganan no con argumentos legales o recursos financieros, sino con decencia humana simple y el valor de ayudar a un extraño cuando nadie te está viendo. A veces, ser exactamente quien eres, en tus zapatos de trabajo y tu corazón honesto, es más poderoso que cualquier ventaja que el dinero pueda comprar. Y a veces, arreglar el coche descompuesto de un extraño arregla algo roto en tu propia vida, creando una cadena de bondad que lo cambia todo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque nuestra siguiente historia tiene un giro aún más poderoso que te dejará sin palabras. Haz clic en el enlace de abajo para ver y prepárate para que tu corazón sea completamente transformado.